Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 26. Alma. Capítulos del 23 al 29. Lección asignada del 29 de junio al 5 de julio de 2020. Titulada Nunca más se desviaron. Al estudiar Alma, los capítulos del 23 al 29, pregúntese qué mensaje se encuentra usted para su vida y para su familia. ¿Qué podría compartir en sus clases de la iglesia? Anote sus impresiones a continuación. ¿Se ha preguntado alguna vez usted si las personas realmente pueden cambiar? Puede que a usted le preocupe si podrá superar el efecto de las malas decisiones que ha tomado, o si podrá superar malos hábitos que ha desarrollado, o quizás tenga inquietudes similares en cuanto a sus seres queridos. Si este es el caso, la historia de los antinefileitas le ayudará. Estas personas eran los enemigos declarados de los nefitas. Cuando Amón y sus hermanos decidieron ir a predicarles el evangelio, los nefitas se burlaron de ellos. A ellos les parecía una solución más plausible matar a los lamanitas antes que convertirlos. Mas los lamanitas sí cambiaron, gracias al poder del Señor para convertir. Aunque anteriormente eran conocidos por ser un pueblo salvaje, empedernido y feroz, llegaron a distinguirse por su celo para con Dios. En efecto, ellos nunca más se desviaron. Puede que usted tenga algunas tradiciones falsas o armas de rebelión que deba abandonar. Quizás solo tenga que mostrar algo más de celo en su testimonio y ser menos dado a desviarse. Cualesquiera que sean los cambios que deba hacer, los capítulos de Alma del 23 al 29 le infundirá esperanza en que es posible lograr un cambio permanente mediante el poder expiatorio de Jesucristo. Como subtítulo: Cuando los hijos de Dios aceptan el Evangelio, reciben grandes bendiciones. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 23, los versículos del 1 al 5, los cuales leeremos a continuación. Y he aquí, sucedió que el rey de los lamanitas envió una proclamación entre todo su pueblo, que no debían echar mano a Amón, ni a Aarón, ni a Obner, ni a Ibni, ni a ninguno de sus hermanos que anduviesen predicando la palabra de Dios en cualquier lugar donde se hallaran, en la parte de su tierra que fuese. Sí, envió un decreto entre ellos, que no debían prenderlos para atarlos, ni echarlos a la cárcel, ni tampoco debían escupir sobre ellos, ni golpearlos, ni echarlos de sus sinagogas, ni azotarlos, ni tampoco debían apedrearlos, sino que tendrían entrada libre a sus casas y también a sus templos y santuarios. Y así podrían salir a predicar la palabra según sus deseos, porque el rey se había convertido al Señor, así como toda su casa. Por tanto, envió su proclamación a su pueblo por toda la tierra, a fin de que la palabra de Dios no fuese obstruida, sino que se extendiera por toda la tierra, para que su pueblo se convenciera concerniente a las inicuas tradiciones de sus padres, y se convencieran de que todos ellos eran hermanos, y que no habían de matar, ni despojar, ni robar, ni cometer adulterio, ni cometer ninguna clase de iniquidad. Y aconteció que cuando el rey hubo enviado esta proclamación, Aarón y sus hermanos fueron de ciudad en ciudad, y de una casa de adoración a otra, estableciendo iglesias y consagrando sacerdotes y maestros entre los lamanitas por toda esa tierra, para que predicaran y enseñaran la palabra de Dios entre ellos, y así fue como empezaron ellos a lograr mucho éxito. Y miles entraron al conocimiento del Señor, sí, miles llegaron a creer en las tradiciones de los nefitas, y se les enseñó lo que contenían los anales y las profecías que se han transmitido aún hasta estos días. Cuando el rey de los lamanitas declaró que la palabra de Dios no fuese obstruida entre su pueblo, él abrió las puertas para que recibieran grandes bendiciones. Mientras lea Alma, los capítulos del 23 al 29,
que se leerán más adelante en los próximos bloques de lectura, busque tales bendiciones y medite a continuación. ¿De qué manera se puede asegurar usted de que la palabra de Dios no sea obstruida en su vida ni en su familia? Medite brevemente. Como subtítulo: Mi conversión a Jesucristo y a su Evangelio cambiarán mi vida. Esto es correspondiente a Alma, los capítulos del 23 al 25 y el capítulo 27. A continuación se leerá Alma, capítulo 23. Y he aquí, sucedió que el rey de los lamanitas envió una proclamación entre todo su pueblo, que no debían echar mano a Amón, ni a Aarón, ni a Obner, ni a Ibni, ni a ninguno de sus hermanos que anduviesen predicando la palabra de Dios en cualquier lugar donde se hallaran, en la parte de su tierra que fuese. Sí, envió un decreto entre ellos, que no debían prenderlos para atarlos, ni echarlos a la cárcel, ni tampoco debían escupir sobre ellos, ni golpearlos, ni echarlos de sus sinagogas, ni azotarlos, ni tampoco debían apedrearlos, sino que tendrían entrada libre a sus casas y también a sus templos y santuarios. Y así podrían salir a predicar la palabra según sus deseos, porque el rey se había convertido al Señor, así como toda su casa. Por tanto, envió su proclamación a su pueblo por toda la tierra, a fin de que la palabra de Dios no fuese obstruida, sino que se extendiera por toda esa tierra, para que su pueblo se convenciera concerniente a las inicuas tradiciones de sus padres, y se convencieran de que todos ellos eran hermanos, y que no habían de matar, ni despojar, ni robar, ni cometer adulterio, ni cometer ninguna clase de iniquidad. Y aconteció que cuando el rey hubo enviado esta proclamación, Aarón y sus hermanos fueron de ciudad en ciudad, y de una casa de adoración a otra, estableciendo iglesias y consagrando sacerdotes y maestros entre los lamanitas por toda esa tierra, para que predicaran y enseñaran la palabra de Dios entre ellos. Y así fue como empezaron ellos a lograr mucho éxito. Y miles llegaron al conocimiento del Señor, sí, miles llegaron a creer en las tradiciones de los nefitas, y se les enseñó lo que contenían los anales y las profecías que se han transmitido aún hasta estos días. Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagros en ellos. Sí, os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron, porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios, ni tampoco en contra de ninguno de sus hermanos. Y estos son los que fueron convertidos al Señor: el pueblo lamanita que se hallaba en la tierra de Ismael, y también el pueblo lamanita que se hallaba en la tierra de Midoni, y también el pueblo lamanita que se hallaba en la ciudad de Nefi, y también el pueblo lamanita que se hallaba en la tierra de Shilom, y los que se hallaban en la tierra de Shemlón, y en la ciudad de Lemuel, y en la ciudad de Shimnilom. Y estos son los nombres de las ciudades lamanitas que se convirtieron al Señor. Y son estos los que abandonaron las armas de su rebelión, sí, todas sus armas de guerra, y todos eran lamanitas. Y los amalequitas no se convirtieron, salvo uno solo, ni ninguno de los amulonitas, antes bien endurecieron sus corazones, como también el corazón de los lamanitas en esa parte de la tierra donde vivían, sí, y todas sus aldeas y todas sus ciudades. Por tanto, hemos nombrado todas las ciudades de los lamanitas en las que se arrepintieron y llegaron al conocimiento de la verdad, y fueron convertidos. Y aconteció que el rey y los que se convirtieron deseaban tener un nombre, para que por ese medio se distinguieran de sus hermanos. Por tanto, consultó el rey con Aarón y muchos de sus sacerdotes, concerniente al nombre que debían adoptar para distinguirse. Y sucedió que se pusieron el nombre de antinefileitas,
y fueron llamados por ese nombre, y dejaron de ser llamados lamanitas. Y empezaron a ser una gente muy industriosa, sí, y se volvieron amistosos con los nefitas. Por lo tanto, establecieron relaciones con ellos, y la maldición de Dios no los siguió más. A continuación se leerá Alma, capítulo 24. Y aconteció que los amalequitas y los amulonitas, y los lamanitas que se hallaban en la tierra de Amulón, y también en la tierra de Elam, y los que estaban en la tierra de Jerusalén, y en resumen en todas las tierras circunvecinas, que no habían sido convertidos ni habían tomado sobre sí el nombre de Antinefilei, fueron provocados a ira contra sus hermanos por los amalequitas y los amulonitas. Y su odio contra ellos llegó a ser sumamente intenso, a tal grado que empezaron a rebelarse contra su rey, al punto de que ya no quisieron que fuera su rey. Por tanto, tomaron las armas contra el pueblo de Antinefilei. Y el rey confirió el reino a su hijo, y le dio el nombre de Antinefilei. Y murió el rey precisamente el año en que los lamanitas empezaron sus preparativos para la guerra contra el pueblo de Dios. Ahora bien, cuando Amón y sus hermanos y todos los que lo habían acompañado vieron los preparativos de los lamanitas para destruir a sus hermanos, se dirigieron a la tierra de Midian, donde Amón encontró a todos sus hermanos, y de allí fueron a la tierra de Ismael a fin de reunirse en consejo con Lamoni, y también con su hermano Antinefilei, acerca de lo que debían hacer para defenderse de los lamanitas. Y no hubo uno solo de los que se habían convertido al Señor que quisiera tomar las armas contra sus hermanos. Ni siquiera preparativos de guerra quisieron hacer. Sí, y también su rey les mandó que no lo hicieran. Y estas son las palabras que dirigió al pueblo concerniente al asunto. Doy gracias a mi Dios, amado pueblo mío, porque nuestro gran Dios en su bondad nos ha enviado estos hermanos nuestros, los nefitas, para predicarnos y para convencernos concerniente a las tradiciones de nuestros inicuos padres. Y he aquí, doy gracias a mi gran Dios por habernos dado una porción de su espíritu para ablandar nuestros corazones, de modo que hemos iniciado relaciones con estos hermanos, los nefitas. Y he aquí, también le agradezco a mi Dios que por haber iniciado estas relaciones nos hayamos convencido de nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido. Y también le doy gracias a mi Dios, sí, a mi gran Dios, porque nos ha concedido que nos arrepintamos de estas cosas, y también porque nos ha perdonado nuestros muchos pecados y asesinatos que hemos cometido, y ha depurado nuestros corazones de toda culpa por los méritos de su Hijo. Pues he aquí, hermanos míos, en vista de que por ser nosotros los más perdidos de todos los hombres, nos ha costado tanto arrepentirnos de todos nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido y lograr que Dios los quitara de nuestros corazones, porque a duras penas pudimos arrepentirnos lo suficiente ante Dios para que Él quitara nuestra mancha. Ahora pues, muy amados hermanos míos, ya que Dios ha quitado nuestras manchas y nuestras espadas se han vuelto lustrosas, no las manchemos más con la sangre de nuestros hermanos. He aquí, os digo que no. Retengamos nuestras espadas para que no se manchen con la sangre de nuestros hermanos, porque si las manchásemos otra vez, quizá ya no podrían ser limpiadas por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, que será derramada para la expiación de nuestros pecados. Y el gran Dios ha tenido misericordia de nosotros, y nos ha dado a conocer estas cosas para que no perezcamos. Sí, nos ha dado a conocer estas cosas anticipadamente, porque Él ama nuestras almas, así como ama a nuestros hijos. Por consiguiente, en su misericordia nos visita por medio de sus ángeles, para que el plan de salvación nos sea dado a conocer, tanto a nosotros como a las generaciones futuras. ¡Oh, cuán misericordioso es nuestro Dios! Y he aquí, ya que nos ha costado tanto lograr que nos sean quitadas nuestras manchas y que nuestras espadas se vuelvan lustrosas, escondámoslas a fin de que conserven su brillo, como testimonio a nuestro Dios en el día final, el día en que seamos llevados para comparecer ante Él para ser juzgados, de que no hemos manchado nuestras espadas en la sangre de nuestros hermanos.
desde que Él nos comunicó su palabra y nos limpió por ello. Y ahora bien, hermanos míos, si nuestros hermanos intentan destruirnos, he aquí esconderemos nuestras espadas, sí, las enterraremos en lo profundo de la tierra para que se conserven lustrosas, como testimonio en el último día de que nunca las hemos usado. Y si nuestros hermanos nos destruyen, he aquí, iremos a nuestro Dios y seremos salvos. Y aconteció que cuando el rey hubo dado fin a estas palabras, estando reunido todo el pueblo, tomaron ellos sus espadas y todas las armas que se usaban para derramar sangre humana, y las enterraron profundamente en la tierra. E hicieron esto porque, a su modo de ver, era un testimonio a Dios y también a los hombres, de que nunca más volverían a usar armas para derramar sangre humana. Y esto hicieron prometiendo y haciendo convenio con Dios de que antes que derramar la sangre de sus hermanos, ellos darían sus propias vidas, y antes que privar a un hermano, ellos le darían, y antes que pasar sus días en la ociosidad, trabajarían asiduamente con sus manos. Y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, se mantuvieron firmes, y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar. Y así vemos que enterraron sus armas de paz, o sea, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. Y sucedió que sus hermanos los lamanitas hicieron los preparativos para la guerra, y llegaron a la tierra de Nefi con la intención de destruir al rey y poner a otro en su lugar, y también destruir al pueblo de Anti-Nefilei en toda la tierra. Ahora bien, cuando los del pueblo vieron que venían contra ellos, salieron a encontrarlos, y se postraron hasta la tierra ante ellos, y empezaron a invocar el nombre del Señor. Y en esta actitud se hallaban cuando los lamanitas empezaron a caer sobre ellos y a matarlos con la espada. Y así, sin encontrar resistencia alguna, mataron a 1,005 de ellos, y sabemos que son benditos, porque han ido a morar con su Dios. Y cuando los lamanitas vieron que sus hermanos no huían de la espada, ni se volvían a la derecha ni a la izquierda, sino que se tendían y perecían y alababan a Dios, aún en el acto mismo de perecer por la espada, sí, cuando los lamanitas vieron esto, se abstuvieron de matarlos, y hubo muchos cuyos corazones se habían conmovido dentro de ellos por los de sus hermanos que habían caído por la espada, pues se arrepintieron de lo que habían hecho. Y aconteció que arrojaron al suelo sus armas de guerra, y no las quisieron volver a tomar, porque los atormentaban los asesinatos que habían cometido, y se postraron igual que sus hermanos, confiando en la clemencia de aquellos que tenían las armas alzadas para matarlos. Y sucedió que el número de los que se unieron al pueblo de Dios aquel día fue mayor que el de los que habían sido muertos. Y aquellos que habían muerto eran personas justas, por tanto, no tenemos razón para dudar que se salvaron. Y no había un solo hombre inicuo entre los que perecieron, pero hubo más de 1,000 que llegaron al conocimiento de la verdad. Así vemos que el Señor obra de muchas maneras para la salvación de su pueblo. Y la mayoría de los lamanitas que mataron a tantos de sus hermanos eran amalequitas y amulonitas, de los cuales la mayor parte pertenecía a la orden de los neores. Y entre los que se unieron al pueblo del Señor, no hubo ninguno que fuese amalequita o amulonita, o que perteneciese a la orden de Neor, sino que eran descendientes directos de Lamán y Lemuel. Y así podemos discernir claramente que después que un pueblo ha sido iluminado por el Espíritu de Dios y ha poseído un gran conocimiento de las cosas concernientes a la rectitud, y entonces cae en el pecado y la transgresión, llega a ser más empedernido, y así su condición es peor que si nunca hubiese conocido estas cosas. A continuación se leerá Alma, capítulo 25. Y he aquí, aconteció que aquellos lamanitas se irritaron más porque habían matado a sus hermanos. Por tanto, juraron vengarse de los nefitas, y por lo pronto no intentaron más destruir al pueblo de Anti-Nefilei, sino que tomaron sus ejércitos y fueron a las fronteras de la tierra de Zaraemla, y cayeron sobre los que se hallaban en la tierra de Amonía, y los destruyeron.
Y después de esto tuvieron muchas batallas con los nefitas, en las cuales fueron rechazados y destruidos. Y entre los lamanitas que murieron se hallaban casi todos los descendientes de Amulón y sus hermanos, que eran los sacerdotes de Noé, y perecieron por mano de los nefitas. Y el resto de ellos, habiendo huido al desierto del este, y habiendo usurpado el poder y la autoridad sobre los lamanitas, hicieron que muchos de los lamanitas muriesen por fuego, a causa de su creencia. Porque muchos de ellos, después de haber padecido muchas pérdidas y tantas aflicciones, empezaron a recordar las palabras que Aarón y sus hermanos les habían predicado en su tierra. De modo que empezaron a descreer las tradiciones de sus padres, y a creer en el Señor, y que Él daba gran poder a los nefitas, y así se convirtieron muchos de ellos en el desierto. Y aconteció que aquellos caudillos que eran el resto de los descendientes de Amulón, hicieron que se aplicara la pena de muerte, sí, a cuantos creyeran en estas cosas. Ahora bien, este martirio hizo que muchos de sus hermanos se llenaran de ira, y empezó a haber contiendas en el desierto, y los lamanitas empezaron a perseguir y a matar a los descendientes de Amulón y sus hermanos, y estos huyeron al desierto del este. Y he aquí, los lamanitas los persiguen hasta el día de hoy. Y así se cumplieron las palabras de Abinadí respecto de los descendientes de los sacerdotes que hicieron que él padeciera la muerte por fuego. Porque les dijo: lo que hagáis conmigo será un símbolo de cosas futuras. Y Abinadí fue el primero que padeció la muerte por fuego, por causa de su fe en Dios. Y lo que quiso decir fue que muchos padecerían la muerte por fuego, así como él había padecido. Y dijo a los sacerdotes de Noé que sus descendientes causarían que a muchos los mataran de la misma manera como él lo fue, y que ellos serían esparcidos y muertos, así como la oveja que no tiene pastores perseguida y muerta por animales feroces. Y he aquí, se cumplieron estas palabras, porque fueron dispersados por los lamanitas, y acosados y heridos. Y aconteció que cuando los lamanitas vieron que no podían dominar a los nefitas, se volvieron a su propia tierra, y muchos se fueron a vivir a la tierra de Ismael y a la tierra de Nefi, y se unieron al pueblo de Dios, que era el pueblo de Anti-Nefi-Lei. Y también ellos enterraron sus armas de guerra, como lo habían hecho sus hermanos, y empezaron a ser una gente justa, y caminaron por las vías del Señor, y se esforzaron por observar sus mandamientos y estatutos. Sí, y observaban la ley de Moisés, porque era necesario que la observaran todavía, pues no se había cumplido enteramente. Mas a pesar de la ley de Moisés, esperaban anhelosamente la venida de Cristo, considerando la ley mosaica como un símbolo de su venida, y creyendo que debían guardar aquellas prácticas exteriores hasta que Él les fuese revelado. Pero no creían que la salvación viniera por la ley de Moisés, sino que la ley de Moisés servía para fortalecer su fe en Cristo, y así, mediante la fe, retenían la esperanza de salvación eterna, confiando en el espíritu de profecía que habló de aquellas cosas que habían de venir. Y he aquí que Amón, Aarón, Obner, Ibni y sus hermanos se regocijaron grandemente por el éxito que habían logrado entre los lamanitas, viendo que el Señor les había concedido conforme a sus oraciones, y que también les había cumplido su palabra en cada detalle. A continuación se leerá Alma, capítulo 27. Y aconteció que cuando aquellos lamanitas que habían ido a la guerra contra los nefitas vieron después de sus muchos esfuerzos por destruirlos que era en vano procurar su destrucción, se volvieron otra vez a la tierra de Nefi. Y sucedió que los amalequitas estaban llenos de ira a causa de sus pérdidas. Y cuando vieron que no podían vengarse de los nefitas, empezaron a agitar al pueblo a la ira en contra de sus hermanos, el pueblo de Anti-Nefi-Lei. Por lo tanto, empezaron a destruirlos otra vez. Y este pueblo nuevamente se negó a tomar las armas, y se dejaron matar según la voluntad de sus enemigos. Ahora bien, cuando Amón y sus hermanos vieron esta obra de destrucción entre aquellos que tanto amaban, y entre aquellos que tanto los habían amado,
porque los trataban como si fuesen ángeles enviados de Dios, para salvarlos de una eterna destrucción. Por tanto, cuando Amón y sus hermanos vieron esa extensa obra de destrucción, fueron movidos a compasión y dijeron al rey: «Reunamos a este pueblo del Señor y descendamos a la tierra de Zaraemla, a nuestros hermanos los nefitas, y huyamos de las manos de nuestros enemigos para que no seamos destruidos». Mas les dijo el rey: «He aquí, los nefitas nos destruirán a causa de los muchos asesinatos y pecados que contra ellos hemos cometido». Y dijo Amón: «Iré y preguntaré al Señor, y si él nos dice que vayamos a nuestros hermanos, ¿iréis vosotros?». Y le dijo el rey: «Sí, si el Señor nos dice que vayamos, iremos a nuestros hermanos y seremos sus esclavos hasta compensarlos por los muchos asesinatos y pecados que hemos cometido en contra de ellos». Mas le dijo Amón: «Es contra la ley de nuestros hermanos, que fue establecida por mi padre, que haya esclavos entre ellos. Por tanto, descendamos y confiemos en la misericordia de nuestros hermanos». Mas el rey le dijo: «Pregunta al Señor, y si él nos dice que vayamos, iremos. De otro modo, pereceremos en la tierra». Y aconteció que Amón fue y preguntó al Señor, y el Señor le dijo: «Saca a este pueblo de esta tierra para que no perezca, pues Satanás tiene fuertemente asido el corazón de los amalecitas, quienes incitan a los lamanitas a la ira en contra de sus hermanos, para que los maten. Por tanto, sal de esta tierra, y benditos son los de este pueblo en esta generación, porque los preservaré». Y sucedió que Amón fue y le declaró al rey todas las palabras que el Señor le había dicho. Y reunieron a toda su gente, sí, a todo el pueblo del Señor, y juntaron todos sus rebaños y hatos, y salieron de la tierra, y llegaron al desierto que dividía la tierra de Nefi de la de Zaraemla, y llegaron cerca de las fronteras de la tierra. Y aconteció que Amón les dijo: «He aquí, yo y mis hermanos iremos a la tierra de Zaraemla, y vosotros os quedaréis aquí hasta que volvamos, y probaremos el corazón de nuestros hermanos para ver si quieren que entréis en su tierra». Y mientras Amón viajaba por la tierra, sucedió que él y sus hermanos se encontraron con Alma en el lugar de que se ha hablado. Y he aquí, fue un encuentro gozoso. Y tan grande fue el gozo de Amón que lo colmó. Sí, se extasió en el gozo de su Dios, al grado de que se le agotaron las fuerzas, y cayó a tierra otra vez. ¿Y no fue este un gozo inmenso? He aquí, este es un gozo que nadie recibe sino el que verdaderamente se arrepiente y humildemente busca la felicidad. Y el gozo de Alma al encontrar a sus hermanos fue verdaderamente grande, como también el gozo de Aarón, de Obner y de Ibni. Mas he aquí que su gozo no sobrepujó a sus fuerzas. Y sucedió entonces que Alma condujo a sus hermanos de regreso a la tierra de Zaraemla, aún hasta su propia casa, y fueron y relataron al juez superior todo cuanto les había acontecido en la tierra de Nefi, entre sus hermanos los lamanitas. Y aconteció que el juez superior envió una proclamación por todo el país, en la que deseaba saber la voz del pueblo respecto a la admisión de sus hermanos, que eran el pueblo de Anti-Nefi-Lei. Y sucedió que vino la voz del pueblo diciendo: «He aquí, cederemos la tierra de Gersón, que se halla al este junto al mar, y colinda con la tierra de abundancia, y queda al sur de la tierra de abundancia. Y esta tierra de Gersón es la que daremos a nuestros hermanos por herencia. Y he aquí colocaremos a nuestros ejércitos entre la tierra de Gersón y la tierra de Nefi, para proteger a nuestros hermanos en la tierra de Gersón. Y hacemos esto por nuestros hermanos a causa de su temor a empuñar las armas en contra de sus hermanos, no sea que cometan pecado. Y este gran temor suyo provino a causa del profundo arrepentimiento habido en ellos por motivo de sus muchos asesinatos y su terrible iniquidad. Y he aquí, haremos esto por nuestros hermanos, para que hereden la tierra de Gersón, y los protegeremos de sus enemigos con nuestros ejércitos, con la condición de que nos den una parte de sus bienes para ayudarnos, a fin de sostener nuestros ejércitos». Y aconteció que cuando Amón hubo oído esto, se volvió, y también Alma con él, al pueblo de Anti-Nefi-Lei en el desierto,
donde habían plantado sus tiendas, y les hizo saber todas estas cosas. Y Alma también les relató su conversión, con Amón, Aarón y sus hermanos. Y sucedió que causó un gozo inmenso entre ellos, y descendieron a la tierra de Gersón, y tomaron posesión de esa tierra, y los nefitas los llamaron el pueblo de Amón, por tanto, se distinguieron por ese nombre de allí en adelante. Y se hallaban entre el pueblo de Nefi, y también eran contados entre el pueblo que era de la iglesia de Dios, y se distinguían por su celo para con Dios, y también para con los hombres, pues eran completamente honrados y rectos en todas las cosas, y eran firmes en la fe de Cristo, aún hasta el fin, y miraban con el mayor horror el derramar la sangre de sus hermanos, y nunca se les pudo inducir a tomar las armas contra sus hermanos, y no veían la muerte con ningún grado de terror, a causa de su esperanza y conceptos de Cristo y la resurrección. Por tanto, para ellos la muerte era consumida por la victoria de Cristo sobre ella. Por consiguiente, padecían la muerte más terrible y afrentosa que sus hermanos pudieran infligirles, antes que tomar la espada o la cimitarra para herirlos. De modo que eran un pueblo celoso y amado, un pueblo altamente favorecido del Señor. Cuando Amón y sus hermanos conocieron a los lamanitas, estos parecían ser los candidatos menos probables de experimentar una conversión, pues se hallaban atrapados en las tradiciones de sus padres y en sus propias iniquidades. Sin embargo, muchos de ellos aceptaron el Evangelio de Jesucristo e hicieron cambios fundamentales en su vida. Como símbolo de su conversión, estos lamanitas se autodenominaron antinefileitas. En este caso, la palabra anti no es igual al prefijo anti en anticristo. El reflexionar en la conversión de los lamanitas puede llevarle a meditar en su propia conversión al Señor. Una manera de estudiar estos capítulos podría ser el reconocer la manera en que la conversión de los antinefileitas cambió su vida. Los siguientes versículos le servirán para empezar con esta reflexión. A continuación se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Se releerán una serie de versículos en bloques de lectura para analizar concerniente a los cambios de los antinefileitas. Se le pide que, conforme mediten los cambios de los antinefileitas en estos bloques de lectura, piense en la forma en que usted está cambiando por motivo de su conversión a Cristo. A continuación se leerá Alma, capítulo 23, los versículos del 6 al 7, que dicen lo siguiente. Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagros en ellos. Sí, os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron, porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios, ni tampoco en contra de ninguno de sus hermanos. Medite a continuación. ¿Qué cree usted que aún deba cambiar para que el Evangelio ejerza un mayor poder en su vida? Medite brevemente. A continuación se leerá Alma, capítulo 23, los versículos del 17 al 18, que dice lo siguiente. Y sucedió que se pusieron el nombre de antinefileitas, y fueron llamados por ese nombre, y dejaron de ser llamados lamanitas, y empezaron a ser una gente muy industriosa. Sí, y se volvieron amistosos con los nefitas. Por lo tanto, establecieron relaciones con ellos, y la maldición de Dios no los siguió más. Medite a continuación. ¿Qué cree usted que aún deba cambiar para que el Evangelio ejerza un mayor poder en su vida? Medite nuevamente.
A continuación se leerá Alma, capítulo 24, los versículos del 11 al 19, que dice lo siguiente. Pues he aquí, hermanos míos, en vista de que, por ser nosotros los más perdidos de todos los hombres, nos ha costado tanto arrepentirnos de todos nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido, y lograr que Dios los quitara de nuestros corazones, porque a duras penas pudimos arrepentirnos lo suficiente ante Dios para que Él quitara nuestra mancha. Ahora pues, muy amados hermanos míos, ya que Dios ha quitado nuestras manchas y nuestras espadas se han vuelto lustrosas, no las manchemos más con la sangre de nuestros hermanos. He aquí, os digo que no. Retengamos nuestras espadas para que no se manchen con la sangre de nuestros hermanos, porque si las manchásemos otra vez, quizás ya no podrían ser limpiadas por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, que será derramada para la expiación de nuestros pecados. Y el gran Dios ha tenido misericordia de nosotros, y nos ha dado a conocer estas cosas para que no perezcamos. Sí, nos ha dado a conocer estas cosas anticipadamente, porque Él ama nuestras almas, así como ama a nuestros hijos. Por consiguiente, en su misericordia nos visita por medio de sus ángeles, para que el plan de salvación nos sea dado a conocer, tanto a nosotros como a las generaciones futuras. Oh, cuán misericordioso nuestro Dios, y he aquí, ya que nos ha costado tanto lograr que nos sean quitadas nuestras manchas y que nuestras espadas se vuelvan lustrosas, escondámoslas, a fin de que conserven su brillo, como testimonio a nuestro Dios en el día final, el día en que seamos llevados para comparecer ante Él, para ser juzgados, de que no hemos manchado nuestras espadas en la sangre de nuestros hermanos, desde que Él nos comunicó su palabra y nos limpió por ello. Y ahora bien, hermanos míos, si nuestros hermanos intentan destruirnos, he aquí, esconderemos nuestras espadas. Sí, las enterraremos en lo profundo de la tierra, para que se conserven lustrosas, como testimonio en el último día de que nunca las hemos usado. Y si nuestros hermanos nos destruyen, he aquí, iremos a nuestro Dios y seremos salvos. Y aconteció que cuando el rey hubo dado fin a estas palabras, estando reunido todo el pueblo, tomaron ellos sus espadas, y todas las armas que se usaban para derramar sangre humana, y las enterraron profundamente en la tierra. E hicieron esto porque a su modo de ver era un testimonio a Dios y también a los hombres de que nunca más volverían a usar armas para derramar sangre humana. Y esto hicieron prometiendo y haciendo convenio con Dios de que antes que derramar la sangre de sus hermanos, ellos darían sus propias vidas, y antes de privar a un hermano, ellos le darían, y antes que pasar sus días en la ociosidad, trabajarían asiduamente con sus manos. Y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, se mantuvieron firmes y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar. Y así vemos que enterraron sus armas de paz, o sea, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. Medite a continuación. ¿Qué cree usted que aún deba cambiar para que el Evangelio ejerza un mayor poder en su vida? Medite nuevamente. A continuación se leerá Alma, capítulo 25, los versículos del 13 al 16, que dicen lo siguiente. Y aconteció que cuando los lamanitas vieron que no podían dominar a los nefitas, se volvieron a su propia tierra, y muchos se fueron a vivir a la tierra de Ismael y a la tierra de Nefi, y se unieron al pueblo de Dios, que era el pueblo de Antinefileí. Y también ellos enterraron sus armas de guerra, como lo habían hecho sus hermanos, y empezaron a ser una gente justa, y caminaron por las vías del Señor, y se esforzaron por observar sus mandamientos y estatutos. Sí, y observaban la ley de Moisés, porque era necesario que la observaran todavía,
pues no se había cumplido enteramente. Mas a pesar de la ley de Moisés, esperaban anhelosamente la venida de Cristo, considerando la ley mosaica como un símbolo de su venida, y creyendo que debían guardar aquellas prácticas exteriores hasta que Él les fuese revelado. Pero no creían que la salvación viniera por la ley de Moisés, sino que la ley de Moisés servía para fortalecer su fe en Cristo, y así, mediante la fe, retenían la esperanza de salvación eterna, confiando en el espíritu de profecía que habló de aquellas cosas que habían de venir. Medite a continuación. ¿Qué cree usted que aún deba cambiar para que el Evangelio ejerza un mayor poder en su vida? Medite nuevamente. Para finalizar, leeremos en Alma, capítulo 27, los versículos del 26 al 30, que dicen lo siguiente. Y sucedió que causó un gozo inmenso entre ellos, y descendieron a la tierra de Gersón, y tomaron posesión de esa tierra, y los nefitas los llamaron el pueblo de Amón. Por tanto, se distinguieron por ese nombre de allí en adelante. Y se hallaban entre el pueblo de Nefi, y también eran contados entre el pueblo que era de la iglesia de Dios. Y se distinguían por su celo para con Dios, y también para con los hombres, pues eran completamente honrados y rectos en todas las cosas, y eran firmes en la fe de Cristo, aún hasta el fin. Y miraban con el mayor horror el derramar la sangre de sus hermanos, y nunca se les pudo inducir a tomar las armas contra sus hermanos. Y no veían la muerte con ningún grado de terror, a causa de su esperanza y conceptos de Cristo y la resurrección. Por tanto, para ellos, la muerte era consumida por la victoria de Cristo sobre ella. Por consiguiente, padecían la muerte más terrible y afrentosa que sus hermanos pudieran infligirles antes que tomar la espada o la cimitarra para herirlos. De modo que eran un pueblo celoso y amado, un pueblo altamente favorecido del Señor. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Qué cree usted que aún deba cambiar para que el Evangelio ejerza un mayor poder en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, Dios es misericordioso. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 24, los versículos del 7 al 19, y Alma, capítulo 26, los versículos del 17 al 22. A continuación se leerá Alma, capítulo 24, los versículos del 7 al 19, que dicen lo siguiente. Y estas son las palabras que dirigió al pueblo, concerniente al asunto. Doy gracias a mi Dios amado, pueblo mío, porque nuestro gran Dios en su bondad nos ha enviado a estos hermanos nuestros, los nefitas, para predicarnos y para convencernos concerniente a las tradiciones de nuestros inicuos padres. Y he aquí, doy gracias a mi gran Dios, por habernos dado una porción de su espíritu, para ablandar nuestros corazones, de modo que hemos iniciado relaciones con estos hermanos los lamanitas. Y he aquí, también le agradezco a mi Dios, que por haber iniciado estas relaciones nos hayamos convencido de nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido. Y también le doy gracias a mi Dios, sí, a mi gran Dios, porque nos ha concedido que nos arrepintamos de estas cosas, y también porque nos ha perdonado nuestros muchos pecados y asesinatos que hemos cometido, y ha depurado nuestros corazones de toda culpa por los méritos de su Hijo. Pues he aquí, hermanos míos, en vista de que, por ser nosotros los más perdidos de todos los hombres, nos ha costado tanto arrepentirnos de todos nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido, y lograr que Dios los quitara de nuestros corazones, porque a duras penas pudimos arrepentirnos lo suficiente
ante Dios para que Él quitara nuestra mancha. Ahora pues, muy amados hermanos míos, ya que Dios ha quitado nuestras manchas y nuestras espadas se han vuelto lustrosas, no las manchemos más con la sangre de nuestros hermanos. He aquí, os digo que no, retengamos nuestras espadas, para que no se manchen con la sangre de nuestros hermanos, porque si las manchásemos otra vez, quizás ya no podrían ser limpiadas por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, que será derramada para la expiación de nuestros pecados. Y el gran Dios ha tenido misericordia de nosotros, y nos ha dado a conocer estas cosas para que no perezcamos. Sí, nos ha dado a conocer estas cosas anticipadamente, porque Él ama nuestras almas, así como ama a nuestros hijos. Por consiguiente, en su misericordia, nos visita por medio de sus ángeles, para que el plan de salvación nos sea dado a conocer, tanto a nosotros como a las generaciones futuras. Oh, cuán misericordioso nuestro Dios, y he aquí, ya que nos ha costado tanto lograr que nos sean quitadas nuestras manchas, y que nuestras espadas se vuelvan lustrosas, escondámoslas, a fin de que conserven su brillo, como testimonio a nuestro Dios en el día final, el día en que seamos llevados para comparecer ante Él, para ser juzgados, de que no hemos manchado nuestras espadas en la sangre de nuestros hermanos, desde que Él nos comunicó su palabra, y nos limpió por ello. Y ahora bien, hermanos míos, si nuestros hermanos intentan destruirnos, he aquí, esconderemos nuestras espadas. Sí, las enterraremos en lo profundo de la tierra, para que se conserven lustrosas, como testimonio en el último día, de que nunca las hemos usado. Y si nuestros hermanos nos destruyen, he aquí, iremos a nuestro Dios, y seremos salvos. Y aconteció que cuando el rey hubo dado fin a estas palabras, estando reunido todo el pueblo, tomaron ellos sus espadas, y todas las armas que se usaban para derramar sangre humana, y las enterraron profundamente en la tierra. E hicieron esto, porque a su modo de ver, era un testimonio a Dios y también a los hombres, de que nunca más volverían a usar armas para derramar sangre humana. Y esto hicieron prometiendo y haciendo convenio con Dios, de que antes que derramar la sangre de sus hermanos, ellos darían sus propias vidas. Y antes de privar a un hermano, ellos le darían, y antes que pasar sus días en la ociosidad, trabajarían asiduamente con sus manos. Y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, se mantuvieron firmes, y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar. Y así vemos que enterraron sus armas de paz, o sea, enterraron sus armas de guerra, en bien de la paz. A continuación se leerá Alma, capítulo 26, los versículos del 17 al 22, que dicen lo siguiente. ¿Quién hubiera imaginado que nuestro Dios fuera tan misericordioso como para sacarnos de nuestro estado terrible, pecaminoso y corrompido? He aquí, salimos aún con ira, con potentes amenazas para destruir su iglesia. ¿Por qué entonces no nos entregó una terrible destrucción? Sí, ¿por qué no dejó caer la espada de su justicia sobre nosotros y nos condenó a la desesperación eterna? Oh, casi se me va el alma, por así decirlo, cuando pienso en ello. He aquí, Él no ejerció su justicia sobre nosotros, sino que en su misericordia nos ha hecho salvar ese sempiterno abismo de muerte y de miseria para la salvación de nuestras almas. Y he aquí, hermanos míos, ¿qué hombre natural hay que conozca estas cosas? Os digo que no hay quien conozca estas cosas, sino el compungido. Sí, al que se arrepiente y ejerce la fe y produce buenas obras y ora continuamente, sin cesar, a éste le es permitido conocer los misterios de Dios. Sí, a éste le será permitido revelar cosas que nunca han sido reveladas. Sí, y a éste le será concedido llevar a miles de almas al arrepentimiento, así como a nosotros se nos ha permitido traer a estos, nuestros hermanos, al arrepentimiento. Si bien los pecados que Amón
y los antinefileitas tenían que superar son probablemente muy distintos de lo que sucede en la vida de usted, todos nosotros dependemos de la misericordia de Dios. Medite a continuación. ¿Qué ve usted en los versículos que se leyeron en este bloque de lectura que le ayude a entender más acerca de la misericordia de Dios? Medite brevemente. Para una meditación más profunda concerniente a esta pregunta, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. A medida que lea o estudie los versículos declarados en este bloque de lectura, piense en las siguientes cosas y luego coloque pausa al video para meditar en cada una de ellas, concerniente a las experiencias o impresiones que haya recibido. Primeramente, medite en las maneras en que se le ha invitado a usted a arrepentirse. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué experiencias ha tenido usted con el arrepentimiento? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo ha procurado usted evitar pecar nuevamente? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué bendiciones ha recibido por medio del arrepentimiento en su vida? Medite brevemente. Ahora reflexione en esa primera pregunta. ¿Qué aprende usted acerca de la misericordia de Dios en su propia vida? Recordando aquellas respuestas que dio a las preguntas pasadas. Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Servir al Señor brinda gozo. Esto es correspondiente a Alma, los capítulos 26 y 29. A continuación se leerá Alma, capítulo 26. Y estas son las palabras de Amón a sus hermanos, las cuales dicen así: Mis hermanos y hermanos míos en la fe, he aquí os digo cuán gran motivo tenemos para regocijarnos, porque pudimos habernos imaginado, cuando salimos de la tierra de Zaraemla, que Dios nos concedería tan grandes bendiciones. Y ahora os pregunto, ¿qué bendiciones grandes nos ha concedido? ¿Podéis decirlo? He aquí, respondo por vosotros, porque nuestros hermanos los lamanitas se hallaban en la obscuridad, sí, aún en el más tenebroso abismo, mas he aquí, ¿cuántos de ellos han sido guiados a ver la maravillosa luz de Dios? Y esta es la bendición que se ha conferido sobre nosotros, que hemos sido hechos instrumentos en las manos de Dios para realizar esta gran obra. He aquí, miles de ellos se regocijan, y han sido traídos al redil de Dios. He aquí, el campo estaba maduro, y benditos sois vosotros, porque metisteis la hoz y cegasteis con vuestro poder. Sí, trabajasteis todo el día, y he aquí el número de vuestras gavillas, y serán recogidas en los graneros para que no se desperdicien. Sí, las tormentas no las abatirán en el postrer día. Sí, ni serán perturbadas por los torbellinos. Mas cuando venga la tempestad, serán reunidas en su lugar para que la tempestad no penetre hasta donde estén. Sí, ni serán impelidas por los fuertes vientos a donde el enemigo quiera llevarlas. Mas he aquí, se hallan en manos del Señor de la cosecha, y son suyas, y las levantará en el postrer día. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
cantémosle loor. Sí, demos gracias a su santo nombre, porque Él obra rectitud para siempre. Porque si no hubiésemos subido desde la tierra de Zaraemla, estos, nuestros carísimos y amados hermanos que tanto nos han amado, aún se hallarían atormentados por su odio contra nosotros. Sí, y habrían sido también extranjeros para con Dios. Y aconteció que cuando Amón hubo dicho estas palabras, lo reprendió su hermano Aarón, diciendo: Amón, temo que tu gozo te conduzca a la jactancia. Pero Amón le dijo: No me jacto de mi propia fuerza ni en mi propia sabiduría, mas he aquí, mi gozo es completo. Sí, mi corazón rebosa de gozo, y me regocijaré en mi Dios. Sí, yo sé que nada soy. En cuanto a mi fuerza soy débil. Por tanto, no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Sí, he aquí que hemos obrado muchos grandes milagros en esta tierra, por los cuales alabaremos su nombre para siempre jamás. He aquí, a cuántos miles de nuestros hermanos ha librado Él de los tormentos del infierno, y se sienten movidos a cantar del amor redentor, y esto por el poder de su palabra que está en nosotros. Por consiguiente, ¿no tenemos mucha razón para regocijarnos? Sí, tenemos razón de alabarlo para siempre, porque es el más alto Dios, y ha soltado a nuestros hermanos de las cadenas del infierno. Sí, se hallaban rodeados de eternas tinieblas y destrucción, mas he aquí, Él los ha traído a su luz eterna, sí, a eterna salvación, y los circunda la incomparable munificencia de su amor. Sí, y hemos sido instrumentos en sus manos para realizar esta grande y maravillosa obra. Por lo tanto, gloriémonos. Sí, nos gloriaremos en el Señor. Sí, nos regocijaremos porque es completo nuestro gozo. Sí, alabaremos a nuestro Dios para siempre. He aquí, ¿quién puede gloriarse demasiado en el Señor? Sí, ¿y quién podrá decir demasiado de su gran poder, y de su misericordia, y de su longanimidad para con los hijos de los hombres? He aquí, os digo que no puedo expresar ni la más mínima parte de lo que siento. ¿Quién se hubiera imaginado que nuestro Dios fuera tan misericordioso como para sacarnos de nuestro estado terrible, pecaminoso y corrompido? He aquí, salimos aún con ira, con potentes amenazas para destruir su iglesia. ¿Por qué entonces no nos entregó a una terrible destrucción? Sí, ¿por qué no dejó caer la espada de su justicia sobre nosotros y nos condenó a la desesperación eterna? Oh, casi se me va el alma, por así decirlo, cuando pienso en ello. He aquí, Él no ejerció su justicia sobre nosotros, sino que en su gran misericordia nos ha hecho salvar ese sempiterno abismo de muerte y de miseria para la salvación de nuestras almas. Y he aquí, hermanos míos, ¿qué hombre natural hay que conozca estas cosas? Os digo que no hay quien conozca estas cosas sino el compungido. Sí, al que se arrepiente y ejerce la fe y produce buenas obras y ora continuamente sin cesar, a éste le es permitido conocer los misterios de Dios. Sí, a éste le será permitido revelar cosas que nunca han sido reveladas. Sí, y a éste le será concedido llevar a miles de almas al arrepentimiento, así como a nosotros se nos ha permitido traer a estos nuestros hermanos al arrepentimiento. ¿No os acordáis, hermanos míos, que dijimos a nuestros hermanos en la tierra de Zaraemla, que subíamos a la tierra de Nefi para predicar a nuestros hermanos los lamanitas, y que se burlaron de nosotros? Pues nos dijeron: ¿suponéis que podéis traer a los lamanitas al conocimiento de la verdad? ¿Suponéis que podéis convencer a los lamanitas de la incorrección de las tradiciones de sus padres, cuando son un pueblo tan obstinado, cuyo corazón se deleita en el derramamiento de sangre, cuyos días los han pasado en la más vil iniquidad, cuyas sendas han sido las sendas del transgresor desde el principio? Recordaréis, hermanos míos, que así se expresaron. Y además dijeron: tomemos las armas contra ellos para que los destruyamos a ellos y su iniquidad de sobre la tierra,
no sea que nos invadan y nos destruyan. Mas he aquí, amados hermanos míos, vinimos al desierto, no con la intención de destruir a nuestros hermanos, sino con objeto de salvar, tal vez algunas de sus almas. Y cuando nuestros corazones se hallaban desanimados y estábamos a punto de regresar, he aquí el Señor nos consoló, y nos dijo: Id entre vuestros hermanos los lamanitas, y sufrid con paciencia vuestras aflicciones, y os daré el éxito. Y he aquí, hemos venido y hemos estado entre ellos, y hemos sido pacientes en nuestros padecimientos, y hemos soportado todo género de privaciones. Sí, hemos viajado de casa en casa, confiando en las misericordias del mundo, no solamente en las misericordias del mundo, sino en las de Dios. Y hemos entrado en sus casas y les hemos enseñado, y los hemos instruido en sus calles, sí, y los hemos instruido sobre sus collados, y también hemos entrado en sus templos y sus sinagogas, y les hemos enseñado, y nos han echado fuera, y hemos sido objeto de burlas, y han escupido sobre nosotros y golpeado nuestras mejillas, y hemos sido apedreados y aprehendidos, y atados con fuertes cuerdas y puestos en la prisión. Y por el poder y sabiduría de Dios, hemos salido libres otra vez. Y hemos sufrido toda clase de aflicciones, y todo esto para que tal vez pudiéramos ser el medio de salvar a algún alma. Y nos imaginamos que nuestro gozo sería completo, si quizá pudiéramos ser el medio de salvar a algunos. He aquí, ahora podemos extender la vista y ver los frutos de nuestra labor. ¿Y son pocos? Os digo que no, son muchos. Sí, y podemos testificar de su sinceridad, por motivo de su amor por sus hermanos y por nosotros también. Porque he aquí, prefieren sacrificar sus vidas antes que arrebatar la vida aún a su enemigo, y han enterrado sus armas de guerra profundamente en la tierra, a causa de su amor por sus hermanos. Y he aquí, ahora os pregunto, ¿ha habido amor tan grande en toda la tierra? He aquí, os digo que no lo ha habido, ni aun entre los nefitas. Porque he aquí, ellos tomarían las armas contra sus hermanos, no se dejarían matar. Pero he aquí, cuántos de estos han sacrificado sus vidas, y sabemos que han ido a su Dios por causa de su amor y por su odio al pecado. Ahora bien, ¿no tenemos razón para regocijarnos? Sí, os digo que desde el principio del mundo no ha habido hombres que tuviesen tan grande razón para regocijarse como nosotros la tenemos. Sí, y mi gozo se desborda, hasta el grado de gloriarme en mi Dios, porque Él tiene todo poder, toda sabiduría y todo entendimiento. Él comprende todas las cosas, y es un ser misericordioso, aún hasta la salvación, para con aquellos que quieran arrepentirse y creer en su nombre. Ahora bien, si esto es jactancia, así me jactaré, porque esto es mi vida y mi luz, mi gozo y mi salvación, y mi redención de la angustia eterna. Sí, bendito sea el nombre de mi Dios que ha tenido presente a este pueblo, el cual es una rama del árbol de Israel, y se ha perdido de su tronco en una tierra extraña. Sí, digo yo, bendito sea el nombre de mi Dios que ha velado por nosotros, peregrinos en una tierra extraña. Ahora bien, hermanos míos, vemos que Dios se acuerda de todo pueblo, sea cual fuere la tierra en que se hallaren. Sí, Él tiene contado a su pueblo, y sus entrañas de misericordia cubren toda la tierra. Este es mi gozo y mi gran agradecimiento. Sí, y daré gracias a mi Dios para siempre. Amén. A continuación se leerá Alma, capítulo 29. Oh, si fuera yo un ángel y se me concediera el deseo de mi corazón para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra y proclamar el arrepentimiento a todo pueblo. Sí, declararía yo a toda alma, como con voz de trueno, el arrepentimiento y el plan de redención, que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios, para que no haya más dolor sobre toda la superficie de la tierra.
Mas he aquí soy hombre, y peco en mi deseo, porque debería estar conforme con lo que el Señor me ha concedido. No debería, en mis deseos, perturbar los firmes decretos de un Dios justo, porque sé que Él concede a los hombres según lo que deseen, ya sea para muerte o para vida. Sí, sé que Él concede a los hombres, sí, les decreta decretos que son inalterables, según la voluntad de ellos, ya sea para salvación o destrucción. Sí, y sé que el bien y el mal han llegado ante todos los hombres, y quien no puede discernir el bien del mal no es culpable. Mas el que conoce el bien y el mal, a éste le es dado según sus deseos, sea que desee el bien o el mal, la vida o la muerte, el gozo o el remordimiento de conciencia. Ahora bien, en vista de que sé estas cosas, ¿por qué he de desear algo más que hacer la obra a la que he sido llamado? ¿Por qué he de desear ser un ángel para poder hablar a todos los extremos de la tierra? Pues he aquí, el Señor les concede a todas las naciones que de su propia nación y lengua enseñen su palabra, sí, con sabiduría, cuanto Él juzgue conveniente que tengan. Por lo tanto, vemos que el Señor aconseja en sabiduría, de conformidad con lo que es justo y verdadero. Sé lo que el Señor me ha mandado, y en ello me glorío. Y no me glorío en mí mismo, sino en lo que el Señor me ha mandado. Sí, y esta es mi gloria, que quizás sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a algún alma al arrepentimiento. Y este es mi gozo. Y he aquí, cuando veo a muchos de mis hermanos verdaderamente arrepentidos y que vienen al Señor su Dios, mi alma se llena de gozo. Entonces recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí. Sí, que ha oído mi oración. Sí, entonces recuerdo su misericordioso brazo que extendió hacia mí. Sí, y me acuerdo también de la cautividad de mis padres, porque ciertamente sé que el Señor los libró de la servidumbre, y así estableció su iglesia. Sí, el Señor Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, los libró del cautiverio. Sí, siempre he recordado el cautiverio de mis padres, y ese mismo Dios que los libró de las manos de los egipcios, los libró de la servidumbre. Sí, y ese mismo Dios estableció su iglesia entre ellos. Sí, y ese mismo Dios me ha llamado con un santo llamamiento, para que predique la palabra a este pueblo, y me ha concedido mucho éxito, en lo cual mi gozo es cabal. Pero no me regocijo en mi propio éxito solamente, sino que mi gozo es más completo a causa del éxito de mis hermanos que han subido a la tierra de Nefi. He aquí, han trabajado sobremanera, y han producido mucho fruto, y cuán grande será su recompensa. Y cuando pienso en el éxito de estos mis hermanos, se transporta mi alma como si fuera a separarse del cuerpo. Tan grande es mi gozo. Y ahora conceda Dios que estos mis hermanos se sienten en el reino de Dios, sí, y también todos aquellos que son el fruto de sus obras, para que ya no salgan más, sino que lo alaben para siempre. Y Dios conceda que se haga según mis palabras, así como he dicho. Amén. Aunque sus experiencias fueron diferentes, Amón y Alma expresaron sentimientos similares en cuanto a sus labores misionales. Se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Si se encuentra en una noche de hogar, conforme vaya haciéndose cada pregunta, coloque pausa al video y medite o reflexione junto con su familia o los integrantes reunidos en esa noche de hogar acerca de las siguientes preguntas concerniente a los capítulos de Alma, capítulo 26 y Alma, capítulo 29. Ahora reflexione las siguientes preguntas. Haciendo una comparación de estos dos capítulos, ¿qué similitudes se encuentran en dichos capítulos? Haga el ejercicio ahora. Medite brevemente. Ahora mediten. ¿Qué palabras o frases se repiten
entre ambos capítulos. Haga el ejercicio ahora. Mediten brevemente. Ahora mediten. ¿Qué aprende de Amón y de Alma en cuanto a cómo hallar verdadero gozo a pesar de los desafíos que enfrente? Mediten brevemente. Para hacer un repaso de los desafíos que enfrentó el profeta Alma, podría leer los encabezamientos de los capítulos de Alma desde el 5 al 16. Para hacer un repaso de los desafíos que enfrentó Amón y sus hermanos, podría leer los encabezamientos de los capítulos de Alma del 17 al 28. Como subtítulo: ¿qué son las gavillas y los graneros? Esto es correspondiente a Alma, capítulo 26, los versículos del 5 al 7, que dicen lo siguiente: He aquí, el campo estaba maduro, y benditos sois vosotros, porque metisteis la hoz y cegasteis con vuestro poder. Sí, trabajasteis todo el día, y he aquí, el número de vuestras gavillas, y serán recogidas en los graneros, para que no se desperdicien. Sí, las tormentas no las abatirán en el postrer día. Sí, ni serán perturbadas por los torbellinos, mas cuando venga la tempestad serán reunidas en su lugar, para que la tempestad no penetre hasta donde estén. Sí, ni serán impelidas por los fuertes vientos a donde el enemigo quiera llevarlas. Mas he aquí, se hallan en manos del Señor de la cosecha, y son suyas, y las levantará en el postrer día. En la época de la cosecha se suele juntar el grano en atados y haces llamados gavillas, que se almacenan en depósitos, llamados a veces graneros. El elder David Abednar, del Quórum de los Dos Apóstoles, enseñó una interpretación del simbolismo en Alma, capítulo 26, del versículo 5. Dijo lo siguiente: Las gavillas de esta analogía representan a los miembros de la Iglesia, recién bautizados. Los graneros son los santos templos. Esto es correspondiente al discurso honorablemente retener un nombre y una posición, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2009. Ahora, medite sobre lo que enseña la analogía en Alma, capítulo 26, los versículos del 5 al 7, que se leyeron en este bloque de lectura, y medite en cuanto a la importancia de los convenios del templo. Medite brevemente. Con esto concluye Ven Sígueme 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 26. Alma. Capítulos 23 al 29. Lección asignada del 29 de junio al 5 de julio de 2020. Titulada Nunca más se desviaron.